Hola, ¿cómo están, chicos? Les habla el profesor Manuel Castañeda Amasifuen. Vamos a desarrollar hoy la obra Romeo y Julieta. ¿De quién? De William Shakespeare. Pero, ¿quién fue William Shakespeare? Fue el escritor inglés más importante de todos los tiempos. Voy a cambiar el tiempo del verbo. Es el escritor más importante de todos los tiempos, de Inglaterra. ¿Ok? Y también se le llama padre de la lengua inglesa. William Shakespeare nació en Avon, un pueblito de Londres, en el año 1564. Murió en el mismo lugar en el año de 1616. Pero luego de haber hecho una estupenda carrera literaria en la capital inglesa. Trascendencia. Uno de los genios de la literatura universal. Chicos, el legado de Shakespeare es importante. El legado de Shakespeare es trascendental. Ya habita el Olimpo de las letras. Habita en lo más alto de la literatura de todos los tiempos, junto a Homero, a Cervantes, Dante Alighieri, entre otras genialidades. El más célebre dramaturgo de la historia, habiendo buenos: Sófocles, Molière, Lope de Vega, Calderón de la Barca. Pero, ojo, la historia, el tiempo, le ha dado un sitial en un peldaño más. Por eso, el más célebre dramaturgo de la historia. Padre del teatro moderno. Tuvo algunos aciertos dentro de las formas teatrales. Por ejemplo, rompió con algunas unidades clásicas. ¿Ok? Eso no supuso que su obra sea de mal gusto, como lo veían en su época cuando se rompían las unidades clásicas. ¿Ok? Su obra fue muy importante. Sus logros estilísticos, saliéndose de las unidades clásicas, ya fueron importantes, muchachos. Época: Renacimiento, Barroco. Su obra sobresale a finales del siglo XVI, Renacimiento, e inicios del siglo XVII, el Barroco. Luego, en el periodo isabelino. Él vive durante el reinado de Isabel I. Recuerden que Isabel I influyó mucho en los escritores de su época. ¿Ok? Perfil literario. A ver, muchachos. Poeta y dramaturgo. Como poeta, extraordinario. Como dramaturgo, único. Su labor poética lo ayudó mucho para sus diálogos teatrales. William Shakespeare tiene el equilibrio del Renacimiento, pero también tiene la profusión, la abundancia de adornos lingüísticos y literarios del Barroco. ¿Ya? Sus obras literarias son verdaderas joyas artísticas, pulidas, trabajadas, con una disciplina única. Otro dato importante de Shakespeare, chicos: recreó magistralmente historias, asuntos de otros libros. En otras palabras, a Shakespeare no le importó tanto la originalidad argumental, o sea, crear historias, sino que leyendo otros libros se interesó por las historias, argumentos, asuntos de esos libros y los llevó a la dramática o al teatro. ¿Me entiendes? O sea, cual artesano genio, el bronce lo volvió oro. Ahí está la magistral tragedia Hamlet, basado en una historia
del danés Saxo Grammaticus. Pero también, ojo, existe una historia en Italia sobre un joven que quería vengar la muerte de su padre a manos del hermano de este. Entonces, en ese sentido, Shakespeare ya tenía los argumentos, era desarrollarlos según su estilo. Eso hizo Shakespeare. Ahora, la trascendencia de Shakespeare es haber delineado, definido caracteres humanos. Por eso dice acá, creó arquetipos humanos universales. Así, Romeo y Julieta, arquetipo del amor. Hamlet, ¿se acuerdan? De la duda existencial. Otelo, los celos. Macbeth, la ambición desmedida. El mercader de Venecia, la avaricia. Julio César, la vil traición. O sea, los personajes de Shakespeare han ido más allá del tiempo, han ido más allá de lo literal. Son símbolos, son alegorías de los seres humanos, muchachos. Y de esto desprendemos que Shakespeare exaltó la pasión humana. Mira, ustedes recuerdan la tragedia griega y la evolución que hubo con tres grandes tragediógrafos, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Las tragedias tienen un desenlace fatal, funesto. En las obras de Esquilo, los personajes han ofendido a los dioses y estos se han vengado de ellos. En Sófocles es el destino ligado a lo fatal. El hombre nace predestinado para lo fatal. En Eurípides son las pasiones del hombre que los empujan a la desgracia. De ahí que decimos Shakespeare bebió bastante de las tragedias de Eurípides. ¿Ok? En Shakespeare los personajes son arrastrados por sus propias pasiones. Sin embargo, para el lector, para el espectador, hay enseñanzas, hay lecciones. La razón debe regular al ser humano, debe conducirlo. La pasión es natural, el instinto, pero creo que ahí están las claras lecciones que deja Shakespeare. Arrastrarse o dejarse arrastrar por las pasiones conduce irremediablemente al hombre a su perdición. He ahí la enseñanza. ¿Me entienden, chicos? Principales obras, sonetos, es lo mejor en la poesía de Shakespeare. Venus y Adonis, cuando digo lo mejor, es donde tuvo más logros, estilísticamente hablando. Venus y Adonis, poesía. Pero hay que señalar que Venus y Adonis es la primera obra que Shakespeare publicó. Romeo y Julieta, su primera obra teatral, es una tragedia que hoy desarrollaremos. Hamlet, ¿no? Ya se ha visto, Hamlet, una tragedia. La tragedia del ser que duda. ¿Se acuerdan esta célebre frase? ¿Ser o no ser? He ahí el dilema. La duda existencial. El hombre que vacila, pero a la vez reflexiona. Pero su duda y su reflexión lo hacen un ser estático. El príncipe Hamlet, ¿se acuerdan? Otelo, tragedia. ¿Se acuerdan? El prototipo de los celos.
El hombre que creyó a su mujer infiel porque se lo habían dicho, tu mujer te engaña, y te engaña con el teniente. Otelo era general. La cosa es que Otelo nombró a Casio su teniente y a Yago lo dejó en alférez. Eso provocó la envidia de Yago. Ok, la envidia de Yago. Por eso Yago quiso vengarse de Otelo y de paso que salpique a Casio. Le hace creer que Casio tiene relaciones extramaritales con su esposa, con Desdémona, la esposa de Otelo. Y eso lleva a Otelo a desquiciarse, a perder el juicio y matar a su esposa Desdémona. Y lo más cruel es que él se entera luego que no era cierto. Mandó pasar los peores suplicios a Yago, el malvado Yago, el pérfido Yago, y se suicida finalmente Otelo. Terrible, ¿no? Lección: no dejarse arrastrar por las pasiones. ¿Ok? Luego, El mercader de Venecia, comedia. La fierecilla domada, comedia. Ricardo II, drama histórico. Muchachos, William Shakespeare compuso enormes piezas teatrales. Recuerden, chicos, que la literatura no es solamente estética, gusto, belleza, sino también es didáctica. Nos tiene que dejar enseñanzas. Por ejemplo, Hamlet es la duda, pero existe una duda racional, esa que te lleva a la demostración, a la comprobación y por ende a la certeza. Esa es la duda racional. La duda existencial es la duda frente a la vida misma, ¿no? Tú sabes que la existencia es actuar en lo cotidiano, actuar en tu, ¿me entiendes?, en tu entorno. Esa es la existencia, ¿no? Y Hamlet dudaba tanto que no se decidía. Entonces, eso enseña en la vida cotidiana a no ser tan dubitativos. Es cierto que Hamlet tiene un poco la actitud del filósofo existencialista, del filósofo del ser, ¿no? ¿Qué es el ser? Y por ahí pasa, ¿no?, las reflexiones de este gran personaje llamado Hamlet. ¿Ok? Bien, chicos, entonces, William Shakespeare es una figura enorme de la literatura universal, cuya obra ha dejado muchas lecciones, ha dejado muchas enseñanzas. Desarrollaremos hoy la obra Romeo y Julieta, una obra que tiene también que interpretarse por diferentes ángulos, chicos lindos. O sea, no solamente es la historia, ¿no?, del amor juvenil y se acabó. Hay más allá de una historia de amor juvenil. ¿Ya, chicos? Y ahí le vamos.